Damos gloria y honra al Señor, amén. Le voy a pedir que se siente un momento. Gloria a Dios. Tenemos un canto que va a cantar el... Nuevamente le damos la bienvenida a todas las visitas en esta preciosa tarde. Amén. Gloria a Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias, amados, en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Y vamos a estar leyendo, amados hermanos, hasta el versículo 11. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 11, amados hermanos. Y cuando lo encuentren, con un amén bien grande me lo hacen saber. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 11. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, amados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Amén. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levante su mano. Señor amado, delante de ti estamos en esta preciosa tarde. Amén, Señor. Venimos, Señor, reconociendo que tú eres Rey de Reyes, Señor y Señor. Amén, Señor. Que la tumba está vacía, Dios mío. Que lo que nos hace diferente, Dios mío, que lo que hace el Evangelio diferente a los demás, Dios mío, es que ya tú estás en la presencia de Dios. La tumba está vacía, Dios mío, y por cuanto tú vives, también nosotros vivimos. Señor, te damos toda gloria y toda honra. Permite que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de aquel que la necesita. Ministra a lo más profundo de nuestras vidas. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Amén. En esta preciosa tarde te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Cuando evaluamos los mensajes que hemos predicado desde el martes, amén. El martes estuvimos predicando 3 de las palabras que Cristo habló en la cruz del Calvario, y el viernes estuvimos hablando las otras 4 palabras y anuncio no pagado, paréntesis, ya para el martes, para que usted lo comparta con sus amigos y vecinos, ya para el martes la predicación de las 7 palabras va a estar en YouTube, amén. Tabernáculo de Gracia y Unción, anuncio no pagado, gloria a Dios. Pero estuvimos predicando, amados hermanos, sobre las 7 palabras que Cristo habló desde la cruz. Amados hermanos, y cuando miramos estas 7 palabras, podemos llegar a la conclusión teológica de que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio no a medias, que Cristo no dejó algo incompleto para hacerlo después, sino que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue una obra completa, hecha y realizada y diseñada por el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Cuando miramos esto, amados hermanos, entendemos
que Cristo tomó nuestro lugar y Él completó la obra que su Padre le había encomendado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, miren esto. Él perdonó nuestros pecados, que era lo que nos dividía de la presencia de Dios. Por eso, una de las palabras que Él expresa es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él cambió nuestro destino eterno, aun cuando, amados hermanos, lo único que necesitamos es creer. Él cambió nuestro destino eterno. Por eso Él le dice al ladrón que estaba al lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él hizo provisión como Jehová Jireh de nuestras necesidades espirituales y de nuestras necesidades emocionales. Cuando Él ve la necesidad de su madre, le dice a ella: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: hijo, he ahí tu madre. Él tomó nuestro lugar, cargando nuestro pecado y nuestra culpabilidad en la cruz. Y dice la Biblia que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso Cristo expresa desde la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego de esto, amados hermanos, habiendo Él recibido el peso del castigo físico ejecutado, amados hermanos, por los soldados romanos, Él exclama: sé tengo. Pero no olvidemos que el que merecía el castigo físico, el que merecía lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario, éramos nosotros. Mas gloria a Dios por Jesucristo, que Él tomó nuestro lugar. ¿Alguien sabe que Él tomó nuestro lugar? Gloria a Dios. Él completó la obra y satisfizo las demandas de justicia que un Dios santo demandaba. Por eso Él pudo decir desde la cruz: consumado es. Yo terminé la obra que mi Padre me envió. Y amados hermanos, y dice la Biblia que hasta que Él no hubo completado toda su obra y hubo también cumplido todas las escrituras, no entregó su espíritu. Pero habiendo Él consumado su obra, luego dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De manera, amados hermanos, que surge una gran pregunta en esta tarde: ¿qué nos dejó Cristo a nosotros para que nosotros hiciéramos? Es la pregunta. ¿Qué nos dejó Dios a nosotros para que nosotros hiciéramos, para que completáramos la obra de salvación? Y la respuesta a esa pregunta es: nada. Amén, nada. El sacrificio de Cristo, la expiación por nuestros pecados y la obra de redención no requería de la participación del hombre. Lo único que el hombre necesita es creer en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Pero Dios no nos dejó a nosotros nada con el propósito de nosotros poder ser redimidos y ser salvos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque por 4000 años Dios dio una ley. Por 4000 años Dios dio una ley para que el hombre cumpliera la ley, con el propósito de que el hombre, a través del cumplimiento de esa ley, pudiese ser salvo. Y Dios le dice: si hicieres estas cosas, vas a vivir por ellas. Pero ¿qué demostró la ley, amados hermanos? La ley demostró la incapacidad del hombre de poder satisfacer las demandas de justicia y de santidad que un Dios santo requeriría y exigía de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, habiendo comprobado ya que el hombre no podía salvarse a sí mismo, Dios tomó, amados hermanos, a través de Jesucristo, el lugar que le corresponde al hombre. Y la salvación del hombre no le corresponde al hombre por sus obras, sino que es una obra completa de parte del Dios de los cielos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Todo lo que yo he dicho suena fácil, amados hermanos, y suena fácil de creer, pero muchas veces cuando el ser humano se ve bajo la presión de querer desempeñar, es porque piensa que a través de las buenas obras el hombre puede lograr su salvación completa. Pero no es obra del hombre. ¿Cuánto dicen amén? Pablo dijo: no es por obra para que nadie se gloríe. Y hay un versículo en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que es sumamente importante que nosotros miremos. ¿Saben por qué, amados hermanos?
Porque la Biblia dice que Dios es el autor. Dios es el autor de nuestra salvación. Y luego dice, Dios es el consumador de nuestra salvación. En inglés significa que Él es nuestro author, el autor de nuestra conversión, el que originó nuestra salvación. Y cuando dice nuestro consumador, en inglés es the finisher, el que terminó la obra de salvación, amados hermanos, a través de la vida de su Hijo. Hebreos 12:2. Si usted lo puede buscar conmigo, por favor, le agradezco. Gloria a Dios. Hebreos 12:2. Después que el autor de Hebreos hace un desfile de héroes de la fe, él dice, esos fueron buenos ejemplos de lo que es la fe. Pero ahora dice, puestos los ojos en quién, amado hermano. Dice ahí, puestos los ojos en quién, amado hermano. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuánto lo creen, amados hermanos? Ahora, me gusta, amados hermanos, este versículo, porque este versículo expone los sentimientos de Cristo mientras ejecutaba el plan de salvación. Mira qué interesante, Hebreos. Él expone los sentimientos de Cristo mientras ejecuta nuestra salvación. Mira lo que dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y después dice, el cual por el gozo puesto delante de él. El gozo puesto delante de él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando Cristo aceptó el sacrificio en la cruz del Calvario, no lo hizo a regañadientes, como muchas películas proyectan. No lo hizo a, ay, no, lo haré o no lo haré. Ay, voy a dar mi vida por este grupo de ingratos. No, sino que dice que había un gozo de llenar y cumplir el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Primero, porque iba a ser la voluntad de su Padre. Amén. Iba a ser la voluntad de su Padre. Pero segundo, iba a tener, amén, la bendición de poder redimir a su propia criatura, aquellos a quien Él había creado. Él tenía por sumo gozo, amén, tenía por sumo gozo sufrir con el propósito de redimir y salvar a aquellos a quien Dios ama. ¿Cuántos adoran a Dios? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Y cuando miramos el amor de una madre, el amor de una madre es más o menos se acerca, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque una madre, con el propósito de salvar a su hijo o a su hija, no escatima el precio que tiene que pagar. Dice la mera, amados hermanos, no escatima el precio que tiene que pagar. Y si tiene que ser humillada, y si tiene que pasar por vicisitudes con el propósito de salvar a su criatura, lo hace. Y Cristo, amados hermanos, miren lo que dice la Biblia: el que no tuvo pecado se hizo pecado. Cristo tomó la posición y asumió la posición de verse ante el pueblo de Israel y ante la nación de Roma, verse como un hombre maldito, maldito aquel que muere en un madero. Pero él dice la Biblia que él menospreció el oprobio, no le importó el precio. ¿Por qué? Porque el gozo de redimirnos era mayor que la humillación que él sufrió. ¿Cuántos adoran su nombre en esta tarde? El gozo de la salvación fue mayor que el sacrificio. Por eso la Biblia dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros ahora seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Ahora, la gracia es difícil, amado hermano. La gracia es difícil entenderla. Dice amén. La gracia no es muy fácil. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros estamos acostumbrados, ya sea culturalmente, amén, o por enseñanza de la familia, del núcleo familiar, a tener que ganarse las cosas portándose bien.
¿Anybody? Así crecimos, así nos enseñaron. Mira, cabezón, si haces esto, te voy a comprar aquello. Si te portas bien, te voy a dar el dinero para la escuela. Si haces esto y haces tu tarea, voy a hacer esto. Entonces estamos acostumbrados que cualquier cosa que disfrutamos tenemos que pagar un precio. Mas sin embargo, la dificultad de la gracia es que usted es beneficiario de la bendición de Dios, pero el precio no lo pagó usted, sino lo pagó Cristo en lugar nuestro. ¿Cuánto lo creen, amados hermanos? Y eso por lo general se nos dificulta. ¿Dicen amén? Eso por lo general se nos dificulta. Muchas veces tratamos con el propósito de sentirnos bien, añadirle a lo que Cristo hizo el elemento de nuestro propio esfuerzo. Y cuando hablamos de la gracia de Jesucristo, ¿qué es gracia? Un regalo no merecido, que Dios nos ha dado lo que nosotros no merecemos que Él nos haya dado. ¿Quién aquí se merece la salvación? Levante la mano para sacarlo afuera y apedrearlo rápido. Nadie aquí se merece que Cristo lo haya salvado. Eso es gracia. ¿Qué se merecía usted? El juicio, el juicio completo de Dios, el fuego consumidor de Dios sobre su vida. Pero usted es un beneficiario de la gracia, algo que usted no merecía. Y cuando hablamos de gracia, siempre nosotros tenemos la tentación de añadir al mensaje de la gracia el sí, pero. La salvación es por gracia, pero hay que vivir una vida de santidad. La salvación es por gracia, sí, pero tenemos que hacer esto, esto, y esto, y esto, y esto. Y escúcheme bien, cada vez que hablamos de la salvación y ponemos un sí, pero tenemos que hacer, no estamos entendiendo que para la salvación ya Cristo lo hizo. Dice amén, que para la salvación ya Cristo lo hizo y nosotros no podemos añadirle nada al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, amado hermano. ¿Cuántos adoran a Dios? Y Pablo estuvo, amados hermanos, laborió con mucha intensidad en la epístola de Romanos, ayudándonos a entender varias cosas. Primero, el hombre tiene una naturaleza caída. El hombre, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo, en los primeros 2 capítulos del libro de Romanos, se da la tarea de mostrar el espíritu y la naturaleza degenerada del ser humano. Mas, sin embargo, Él lo hace con el propósito de establecer un fundamento de que no hay ninguna condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, ¿cuántos no creen conmigo? Amén. Romanos 8:33, en el argumento de Pablo a favor de la gracia, él dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿De qué hay que acusarlo? Si usted es lavado con la sangre de Cristo, eso significa que no hay de qué acusarlo, amado hermano. No hay un expediente en su contra. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Y después dice, Dios es el que justifica. Y después dice, ¿quién es el que condenará? Versículo 34. Y después dice, no hay condenación. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, a través del sacrificio de Cristo hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, no hay de qué acusarnos. Eso se llama justificación. Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo. Eso se llama regeneración. Y luego hemos sido apartados y separados para Dios. Eso es que santificación. Amados hermanos, de manera que es posible que en su vida personal queden cosas que a Dios no le agrada. Pero si Cristo viene y usted es lavado con la sangre de Cristo y acepta por fe el sacrificio
Ahora, Pablo, escúcheme, no hace una excepción de la necesidad de santidad. Él no es lo que está tratando de hacer Pablo. Porque sí, amados hermanos, tenemos el llamado de Dios a ser santos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el llamado de Dios a ser santos. Mas sin embargo, Él se da la tarea desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 de demostrar que la justificación por fe en Cristo como nuestro Salvador produce en nosotros el deseo de vivir una vida santa. Amén. Amén. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si hemos sido en realidad lavados con la sangre de Cristo, eso produce en nosotros un deseo interno de amar a Dios y servirle y serle fiel para siempre. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Y respecto a la santidad, quiero que por favor escuchen esto. La santidad a la que hemos sido llamados surge por causa de nuestra salvación. Voy a repetir eso. La santidad a la que hemos sido llamados surge por causa de haber sido salvos, pero nunca surge para que seamos salvos. Amén. Yo no sé si estoy siendo claro. Amén. Lo voy a repetir. La santidad a la cual Dios nos ha llamado surge como resultado de nuestra salvación, pero no se hace para nuestra salvación. ¿Por qué razón? Porque si por el esfuerzo de ser santo queremos lograr nuestra salvación, entonces nos estamos desheredando de la gracia que fue manifestada, donde la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos adoran a Dios? Qué lindo es saber, amados hermanos, que fue Cristo el que pagó el precio, que Él fue el que tomó el sacrificio, que Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Alguien le puede adorar en esta Aleluya. Ahora, cuando miramos este texto que hemos leído en Romanos capítulo 6, cuando miramos ese texto, vamos a entender que Pablo habla de esta forma: perseveraremos en la gracia para que para que la gracia sobreabunde. Y después él dice, en ninguna manera. Pablo aquí está dando una respuesta a una acusación que se le había hecho a él de predicar una gracia distorsionada. De manera que él está respondiendo en el capítulo 6 a una acusación falsa, y también está aclarando y corrigiendo una mala concepción que había dentro de muchos cristianos respecto a lo que significa la gracia de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo aquí responde a la calumnia? Él responde de esta forma. Si miramos Romanos capítulo 3, versículo 8, y usted puede, búscalo conmigo, búscalo. Romanos capítulo 3, versículo 8. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Romanos 3, 8 dice: y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. De esto era lo que estaba siendo acusado Pablo. De que él decía, Dios te va a perdonar, no importa, mientras tú peques, el pecado abunda. Y como Dios es un Dios de gracia, cuando tú abundes en tu pecado, Dios va a abundar en su gracia. Eso fue el malentendimiento que hubo entre los receptores de la epístola de Pablo, a quienes él ahora tiene que corregir. ¿Por qué razón? Porque no podemos, amados hermanos, decir que porque la gracia de Dios es más grande y es más abundante que el pecado, mientras más pequemos voluntariamente, más la gracia de Dios se manifiesta. Por eso él dice, perseveraremos en el pecado
para que la gracia sobreabunde. Y él mismo responde y dice, de ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque cuando en Romanos 5:20 él habla sobre la ley y sobre la gracia, él dice algunas cosas. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Cristo, Jesucristo, Señor nuestro. Y él está diciendo, yo lo que quise decir ahí es que no hay un pecado. Escúcheme, amado hermano, escúcheme esto porque esto es importante. No hay un pecado que esté fuera del alcance de la gracia de Jesucristo. Amén. ¿Y saben por qué esto es importante, amados hermanos? Porque muchas personas hoy no sirven a Dios porque no han podido lidiar con el sentido de culpabilidad que hay en su vida por su propio pecado, por no tener un conocimiento respecto a cómo funciona la gracia en la vida del ser humano. Gracias, Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay personas, amados hermanos, que en lugar de correr a la presencia de Dios, le huyen porque sienten que sus pecados son demasiado de grandes, que Dios nunca lo va a poder perdonar. Amados hermanos, y esto es que una falta de conocer la gracia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso le dice, conoceréis la verdad, y es esa verdad de Cristo y su gracia la que nos va a hacer libres permanentemente. Alguien puede adorar a Dios. Ahora, Pablo entra en una intensa discusión sobre este tópico y él comienza a enseñar cómo la muerte y resurrección de Jesucristo, escúcheme, tiene efectos permanentes y duraderos en la vida de aquel que cree. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora, hacen como 2 ayunos congregacionales atrás, o 3, pusimos a una de las hermanas aquí a traer un estudio, la hermana Milian. Y la hermana Milian trajo un ejemplo de la cual yo voy a hacer eco porque ilustra el esfuerzo que hace el ser humano con el propósito de buscar y lograr salvarse a sí mismo. Así que, si me permite la hermana Milian, aquí va el ejemplo. Cuando una persona se está ahogando en el mar, comienza bruscamente con las manos y con los pies a aletear con el propósito de mantenerse a flote desesperadamente. Ahora, este esfuerzo de poder mantenerse en la superficie dificulta la obra del que lo va a rescatar. Dice amén. ¿Por qué? Porque el salvavidas necesita que la persona que se está hundiendo se rinda, se quede quieto y deje que el salvavidas pueda hacer su obra. Y escúcheme bien, amados hermanos, esta misma analogía se transfiere también al ámbito espiritual cuando muchas veces nosotros somos el mayor impedimento de la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando le decimos a Dios, tu sacrificio no es suficiente, yo te tengo que ayudar. Yo te tengo que ayudar. Y hay Gálatas, escúcheme, Pablo le habla a Gálatas y le dice, cuando ustedes se aferran a las obras de la ley con el propósito de ustedes salvarse a sí mismos, ustedes lo que están haciendo es que negando la gracia de Jesucristo. Negando la gracia de Jesucristo. Inclusive él dice de esta forma, si por las obras de la ley te justificas, te has desligado de Jesucristo y de la gracia habéis caído. Amén. Porque el único que puede mantener nuestra vida, escúcheme bien, amados hermanos, es el sacrificio y la resurrección del Cristo que, amén, hoy no está en la tumba, sino está en la presencia de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta preciosa tarde? De esta manera, amados hermanos, nosotros debemos de tener la fe y la confianza en entender que la gracia de Cristo es suficiente y que Él no
salvación. Lo que Él necesita es que yo dependa y yo crea y confíe que la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente, es más que completa para la redención de mi alma. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran su nombre? Ahora, el tiempo avanza, voy a traer solo un punto. Venga el domingo próximo para terminar el mensaje. Es importante entender la muerte de Cristo, la cual no muchos tienen problemas en saber que Él murió. Yo no creo que muchos tienen mucha dificultad con eso. Lo que no muchas veces entendemos y muchas veces ignoramos el hecho de que Él haya resucitado. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Por qué razón? Porque la frase más popular que se escucha el día de la resurrección es: la tumba está vacía. Hermano, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. That's good. ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes a las otras religiones. ¿Por qué? Porque la tumba de nosotros está vacía. Eso suena bonito. Pero la cosa es: ¿qué significa para usted como creyente el hecho de que la tumba esté vacía? ¿Qué implicaciones tiene para su vida cristiana el saber que este Cristo que tomó nuestro lugar ahora manifestó su poder sobre la misma muerte? ¿Cuántos adoran a Dios? Y para eso tenemos que entender el poder del Evangelio. El Evangelio está incompleto sin la resurrección. ¿Dicen amén? Amén. Y el Evangelio está incompleto sin la muerte de Cristo. Y el Evangelio está incompleto sin hablar sobre la venida de Cristo. Y el Evangelio está incompleto sin, amados hermanos, hablar de la eternidad. Porque el propósito del Evangelio, si yo en un párrafo se lo pudiera explicar, el Evangelio es, amados hermanos, que Dios tenía un plan perfecto. Cuando el hombre pecó, comenzó la ejecución del plan perfecto de Dios, donde ya Dios tenía una provisión desde antes de la fundación del mundo para que Cristo fuera aquel ungido a quien Él iba a enviar para salvar al hombre de sus pecados. Y ahora Él está en la diestra de Dios Padre, resucitó y está a la diestra intercediendo por nosotros con el propósito de garantizar y asegurar nuestra vida eterna, que no es aquí, sino en su presencia. Amén. Para eso usted necesita Génesis, Apocalipsis, los evangelios. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Porque el evangelio está incompleto. Pero vamos a ver por qué. Porque miren esto, yo hablaba con una persona a quien yo amo mucho. Y estábamos tratando de evaluar algunas cosas después de... Estábamos como los dos discípulos que iban camino de Emaús, hablando sobre los eventos que habían sucedido el martes y el viernes. Y yo consultaba con esta persona, una persona bellísima, preciosa. Y hablábamos sobre qué y cuál es la diferencia entre la religión cristiana y las demás. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando hablamos de convertirnos, hay gente que se convierte de pecadores a cristianos, ¿cierto? Pero también hay personas que se convierten de cristianos a musulmanes. So what's the difference? También hay personas que se convierten de no religiosos a testigos de Jehová. O sea que cuando hablamos de la conversión, significa que las personas han cambiado de un esquema de religión a otra. Eso es la conversión. Ahora, cuando hablamos de la conversión de Jesucristo, hay un ingrediente un poquito diferente. ¿Por qué razón? Porque también está el elemento de que de la transformación en la conversión. Amén. Ahora, con cuidado, porque el que no era musulmán
al convertirse al musulmanismo, también su mente es transformada. ¿Cuántos dicen amén? So, estamos viendo que hay que hacer una clara distinción en qué hace el Evangelio y qué hace, vamos a ver, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo diferente a los demás. Y esta es la respuesta. No solo hay conversión, sino que hay transformación. Y no solo hay transformación, hay redención. Y aparte de la redención, es también que la relación permanente que ahora Cristo tiene con aquellos a quienes Él ha lavado con su sangre y ha perdonado. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Por qué razón? Porque las demás religiones miran a Dios como un ser en la cual hay que hacer muchas cosas para hacerlo sentir contento. Sí, Señor. ¿Dicen amén? Amén. Miran la religión y miran al fundador o a Dios como un ser airado y separado del hombre, a la cual hay que hacer ceremonias, hay que desempeñar actos, hay que hacer esto y aquello con el propósito de apaciguar la ira de un Dios que no se identifica. Pero ahora en el Evangelio hemos sido convertidos a Jesucristo, hemos sido transformados por su sangre. Hay testimonio y evidencia de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, y ahora Él no mora donde, en iglesias ni en altares, porque Él mora en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos adoran a Dios? De manera que el poder del Evangelio provee para una transformación no solo filosófica, no solo de ideologías, sino provee de una transformación espiritual. ¿Cuántos adoran a Dios? Pablo ilustra este punto cuando habla del bautismo espiritual. El resultado lógico de la salvación, escúcheme, por fe es una vida no es una vida de pecado, sino una vida transformada por el poder de Dios. Ahora, cuando hablamos del bautismo espiritual, hay un bautismo en agua. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aquí se han bautizado? Hay un bautismo en agua. ¿Qué sucedió con el bautismo del agua? ¿Verdad que sí? Se sumergió y lo levantaron. Aquellos que bautizaron por inmersión. Ahora, muchas veces en la enseñanza del bautismo se nos dice: ya te zambuiste, ahora no puedes oír música mundana, ahora tienes que dejar de comer chocolate después del mediodía, ahora no puedes entrar en este pecado, ahora tienes que hacer esto. ¿Por qué? Pero cuando la Biblia habla del bautismo espiritual, el bautismo físico es una representación de lo que en verdad sucede en el bautismo espiritual. ¿Por qué razón? Porque en el bautismo espiritual la analogía se toma cuando en aquellos tiempos en los cuales Pablo habla sobre el bautismo espiritual, las personas que tenían ropas despintadas tomaban un lebrillo, lo llenaban de tinta. Al llenarlo de tinta, sumergían el vestido en el lebrillo, entraba de un color y después salía de otro color. Y Pablo enseña que el bautismo espiritual habla sobre nosotros identificarnos con la muerte de Cristo y morimos al pecado. Y de la misma forma que Cristo, cuando resucitó, se resucitó con un cuerpo que era diferente, amén, de corruptible a incorruptible. También nosotros, cuando morimos con Cristo, nos identificamos con el sacrificio de la cruz del Calvario. Venimos a pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Aleluya, amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Por eso Romanos 6:4, dando Pablo la explicación, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Y esto es importante porque la doctrina es un poquito larga y profunda. Pero Cristo, cuando antes de morir tenía un cuerpo físico. Amén. Dicen amén, amados hermanos. Él sintió el ímpetu del castigo en la cruz en su cuerpo físico. Mas sin embargo, escúcheme bien, cuando Cristo resucita de los muertos, se levantó con un cuerpo no corrupto, no susceptible a la muerte, no susceptible al dolor, sino con un cuerpo transformado y totalmente rejuvenecido, llamado el cuerpo incorruptible, donde ahora Él sale, escúchame bien, del ámbito de las limitaciones físicas naturales, Amén. para convertirse ahora en un Cristo resucitado sin límite. ¿Cuántos adoran a Dios? Nótese que cuando estaban todos los discípulos atormentados y asustados y escondidos, amén, por todos los eventos de la crucifixión, esta vez Cristo nos hace: hey, are you guys in there? Alguien abra la puerta. No, sino que Cristo en esta ocasión, después de haber resucitado, no pide permiso ni abre la puerta, sino que Él traspasa la puerta y se presenta a sus discípulos y le dice: paz a vosotros. ¿Por qué? Porque hoy tengo un cuerpo diferente. Pues cuando nosotros morimos con Cristo, somos levantados a una vida diferente. Y escúcheme, aleluya, cuando creemos en Cristo, pasamos de muerte A vida. a vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Pasamos de muerte a vida. Y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Sí, Señor. Y por cuanto Él venció la muerte, también la palabra de Dios y la gracia de Jesucristo nos capacita en Cristo a poder enseñorearnos sobre la muerte y sobre el pecado que nos asedia. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Pongámonos de pie en esta tarde. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración y después de esto le voy a pedir a la hermana Vilma que por favor pase. Vamos a hacer una oración en esta tarde, amados hermanos. Yo sé que el tiempo ha avanzado un poquito, pero qué bueno que hubieron, ¿verdad?, partes y participaciones y le damos gracias a Dios. Y hoy estamos celebrando la victoria de Cristo. Ahora, escúcheme. La razón por la cual nosotros podemos celebrar la victoria de la cruz y la resurrección es porque la resurrección de Cristo también nos enseña que nosotros tenemos vida en Jesucristo y el pecado y las dificultades y la presión, amados hermanos, por nosotros querer vivir una vida santa, la depositamos en Cristo y podemos en Cristo vivir la vida que Dios desea que nosotros vivamos. Amén. Así que yo le voy a pedir que por favor levante su mano ahí donde esté. Y yo voy a hacer un llamado, amados hermanos. Si hubiera alguien en esta noche, en esta tarde, si hubiera alguien que posiblemente, amados hermanos, esté luchando con su vida espiritual, no está solo, muchos de nosotros también. Si hubiera alguien, amados hermanos, que por sus propias dificultades y luchas personales se siente incapacitado para vivir una vida de victoria, Cristo te dice en esta tarde: por cuanto yo vivo, tú también puedes vivir. Por cuanto yo vencí la muerte y el pecado, tú puedes ser sacado de la muerte y recibir la vida de Cristo. Y es esa vida la que te da la capacidad de poder servirle, amarle
Y Cristo te dice en esta tarde, yo pagué ese precio. Yo pagué ese precio. Si hubiera alguien en esta tarde que quiera darle su corazón a Jesucristo, qué mejor momento que este. Qué mejor día que este. Si hubiera alguien, le voy a pedir por favor que con su mano bien levantada me haga saber, yo quiero que Cristo viva en mi vida. Si hubiera alguien en esta tarde, si hubiera alguien, levante su mano bien alto y dígale, yo quiero que Cristo viva en mi vida. De no haberlo, amados hermanos, vamos a hacer una oración y luego de esto vamos a tener un canto, y después de este canto, amados hermanos, me pasan la parte porque hay una cosita más que tenemos que hacer en esta tarde. Amén. Levante su mano y vamos a orar a Dios. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Cristo por este sacrificio. Gracias por ese sacrificio, porque Él nos amó como nadie nos había amado. Él pagó el precio que nosotros nunca hubiésemos podido pagar, con el propósito de redimirnos. Y no solo eso, sino que nos da la gracia, el poder para nosotros también poder, de la misma forma que Él venció el pecado, nosotros vencer en el nombre de Jesús. Señor amado, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia están tus hijos, estoy yo, Señor. Solo tu gracia, Dios mío, solo tu gracia me ha sostenido. Señor, ayúdanos, Señor, en esta preciosa noche. Ayúdanos a vivir, Dios mío, en tu gracia. Ayúdanos a depender de esta gracia. Y que siempre reconozcamos este grande sacrificio. Y el hecho de que la tumba está vacía. Y que tú nos enseñes, Dios mío, a vivir en la vida, Dios mío, que tú nos has dado a través de tu sacrificio y a través de tu resurrección. Porque tú vives, Señor, nosotros también podemos vivir. Por tu victoria nosotros podemos también tener victoria. Dios mío, tú venciste el pecado y la muerte y nos has dado la gracia y el poder en tu Santo Espíritu de también poder vencer el pecado y la muerte. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nuestra hermana